Hola, soy Françoise Anoul de Bélgica, soy higienista dietética y voy a presentar los complementos alimenticios de base de Modere. Hay 7 productos que presentamos muy frecuentemente porque son más útiles para ayudar a las personas que tienen problemas de bienestar, ¿eh? Vamos a hablar de eso. Hay 3 colecciones o sinergias de productos. Vamos a explicar cada una a una. Vamos a empezar con quinteto de limpieza. Es cuando tenemos inflamación y dolores. El segundo, emociones, es una sinergia para las personas que tienen estrés, dificultades para dormir, sí, burnout, decimos en francés, el moral a cero y eso. Y el último es estómago, es una sinergia para ayudar a las personas que tienen problemas con estómago. Es acidez, reflujo, aftas y eso. Si tienes problemas al estómago, es la primera sinergia que tienes que utilizar. ¿Por qué? Porque el estómago va a asimilar los productos que vas a tomar. Si tienes problemas al estómago, vamos a empezar con esto. Si tienes problemas con dolores, inflamaciones y eso, es el quinteto de limpieza. Y si son problemas emocional, es aquí en el papel la segunda. Si quieres el documento en papel, es posible preguntarlo a la persona que te haya facilitado esta presentación. Vamos a ver. Para las personas que tienen inflamación, un sistema inmunológico muy, ¿cómo on dit? Bajo, que quieren más energía y una mejor gestión del peso. Este quinteto va a aportar a tu organismo todo lo que espera. Primero, tenemos 52 sales minerales en una botella. El nombre del producto es mineral. Tenemos mineral clásico o mineral solución. Mineral clásico no hay azúcar. Es para las personas que son diabéticos, bueno, diabéticas. Y el solución este producto es más completo porque hay más antioxidantes que son menos en el mineral clásico. Sí. Muy fácil para utilizarlo porque es 15 mililitros cada día después del desayuno y mezclado, absolutamente mezclado con agua o zumo de naranja, zumo de manzana o un otro zumo como aquí el zumo de noni. ¿De acuerdo? Ok, para los niños también. Y 15 mililitros cada día es para una persona de 50 kilos. Si tenemos un niño de 20 kilos, la, el- la, voilà, se hacemos la regla de 3. Mineral clásico solución es único en Europa porque hay todos en este producto. Hay sales minerales, por supuesto, hay prebióticos que va a coger, a aportar comida a los probióticos, hay antioxidantes y hay un poco de vitaminas para asimilar todo muy bien. El segundo producto es el noni. Noni es una fruta que Moder va a coger en Hawái, porque el fruta en este país tiene más cualidad que en Tahití. El zumo de noni tienen
principios activos para limpiar nuestras células y regenerarlas. Regenerarlas. Regenerarlas, sí. Es una idea muy importante porque si queremos tener intestinos, los riñones, y aquí el foie, el hígado mejor, tenemos que regenerarlos. Sí. Noni, 30 mililitros cada día mezclando con 15 mililitros de mineral. Después el desayuno. Protosim. Protosim es un complejo de buenas bacterias para nuestros intestinos, para reforzar nuestra flora intestinal. Mejor tránsito, por supuesto, la gestión de peso, defensas inmunitarias porque el sistema inmunológico está en nuestros intestinos también. Mejor digestión, piel más bella y para utilizarlo más fácil. Una pastilla a la hora de acostarse antes de ir a dormir. No durante la comida de la noche, no. Antes de ir a dormir con un poquito de agua, podemos abrir la pastilla para dar el polvo a un niño. Y no necesitamos ponerlo en la nevera. Una pastilla o 2 pastillas si la persona necesita más buenas bacterias. Omega 3 a modere. Modere puede decir que no hay sí, mais le mot m'échappe en français aussi. Bon, vamos a explicar después. Omega 3 son ácidos grasos esenciales de peces. ¿Por qué? Porque hoy si comemos aceite muy, muy buenos de lineo o aceite de la noix, l'huile de noix, con omega 3. Aceite de nueces. Aceite de nueces. Nuestro cuerpo no puede hoy, no puede transformar este omega 3 que son vegetales en omega 3 que son animales. Y para producir nuestro es un poquito difícil en español. Cada organismo produce sus medicamentos, podemos decir, de antiinflamación. Voilà, on produit nos propres antiinflamatorios. Producimos nuestros propios antiinflamatorios. Pour ça, on a besoin des oméga 3 de Y poisson. para eso necesitamos el omega 3 de pescado. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très important d'en consommer tous les jours. De ahí la importancia de consumirlo a diario. 2 cápsulas al día. Para las personas que tienen miedo no digerir, Voilà. De digerir, frigo. hay que meterlo, es mejor meterlo en la nevera. Adult Multivitamin es un complejo vitámico. Es un complejo vitámico para ayudar nuestra circulación, porque la sangre va a estar más diluida, un poquito. Es una prevención cardiovascular y un comprimido por la mañana está muy bien. Después el desayuno con el mineral y el noni mezclado juntos. El precio es aquí 150,13 € y vamos a tener Protosim, las buenas bacterias, para 2 meses y las vitaminas también, 2 meses.
Es porque podemos decir que al mes el precio es 112,83 euros. O, si quieres, 13,80 € al día. ¿Ok? Alors, el segundo es un trío. Podemos ver que son los mismos productos, pero sin las vitaminas y sin omega 3. ¿Por qué? Porque hay personas que prefieren empezar más lentamente. Podemos tener muy buenos resultados, pero es más lento sin vitaminas y sin omega 3. Y aquí son los dos complementos alimenticios que ha presentado anteriormente. La segunda sinergia es emociones. Emociones para las personas que tienen estrés, burnout, moral a cero, ansiedad. Podemos utilizarles con los 5 productos de base. Y aquí hay un nuevo producto, es el durian. Tenemos el mineral, protosim, omega 3, las vitaminas. Y aquí no vamos a utilizar el noni porque no hay inflamación. Es más interesante utilizar el durian. El durian, en esta botella hay 5 zumos de frutas que van a ayudar nuestro cerebro a fabricar de façon plus optimale, De manera más óptimo, de manera más óptima, nuestros hormonas, nuestras hormonas, nuestras hormonas de bienestar. de bienestar. La serotonina, dopamina, melatonina, son hormonas que van a ayudarnos a sentir más feliz, a sentirnos más alegre, a un mejor estar. y para utilizarlos es el mismo que con el noni, solamente al lugar o al vez del noni hay el durian. Durian, 30 mililitros de durian mezclados con 15 mililitros de mineral clásico. Tenemos guardar las botellas en la nevera, absolutamente, porque no son pasteurizadas. No están pasteurizadas, no están pasteurizadas. No están pasteurizadas como zumo de Minute Maid o zumo para los niños, ¿eh? Porque los productos son viviendos. Siguen siendo productos que están vivos. Y podemos elegir el trío de producto al lugar del quinteto. La utilización es el mismo, pero es un poquito más lente con el trío. Para las personas que tienen problemas de estómago, tenemos que empezar con esta colección. Le he dicho, es más importante tener un estómago que va a funcionar. Si tomas medicamento para el estómago, no puedes parar. No, tenemos que tomar esta colección y después 2 semanas o un mes con el consejo de tu médico. Hay bastante clientes que pueden pagar los medicamentos, pero es una pregunta, es una decisión que tenemos que tener con nuestro médico. Aquí hay el aloe vera. El aloe vera es un zumo también que va a venir a reparar la mucosidad de nuestro estómago. Muy eficiente, muy eficiente. Va a mejorar el sistema digestivo y la salud del estómago y son 30 mililitros de aloe vera
a jeun. En ayunes. En ayunes, lo siento, en ayunes. Muy importante, en ayunes. Tenemos que esperar 20 minutos antes de beber café o leche y antes de comer, porque el producto tiene que quedar en el estómago para repararlo. Es interesante para los problemas de reflujo, si tenemos bastante acidez o aftas en la boca, sí, eso. Con aloe vera tenemos que tomar los protozimes, las buenas bacterias para los intestinos, porque tenemos las mismas bacterias en los intestinos que en nuestro estómago, más o menos. Es un poquito rápido de decir eso, pero si los intestinos funcionan mejor, el estómago va a estar mejor también. Y tenemos el green tea. Aquí podemos ver que no hay las sales minerales, pero necesitamos sales minerales. Aquí tenemos green tea para tener sales minerales en una forma que es más basifiante. ¿Es la palabra? Sí, basifiante, porque si tenemos problemas de estómago es que tenemos bastante ácidas. Green tea es una mezcla de algas spirulina y clorela. Son algas que crecen en, en agua, pero no en el mar. Son en eau douce. Ah, en ríos, en aguas dulces. Bueno, ce sont des grands bassins et Sí, on la cultive. en aguas dulces se cultiva en, ¿cómo diría yo? Ah, son en reservas, están como en piscifactorías. Et donc, les gens qui ont peur avec des problèmes de thyroïde et d'iode, il n'y a pas d'iode dedans. Y las personas que tienen problemas de tiroides, que tienen problemas con los diodos y todo eso, el green tea está exento de ellas, no utiliza eso, no hay riesgo ninguno. No son algas marinas. Et la chlorella va nettoyer nos métaux lourds. Y la clorela lo que lo va a limpiar son los metales pesados que tenemos. Voilà. Et c'est ça que je voulais expliquer avec les oméga 3. Je n'arrivais pas à retrouver le mot. Dans les oméga 3 de Moder, il n'y a pas de métaux lourds. Y es lo que quería explicar con lo del omega 3. En el omega 3 de Modere no contienen metales pesados, debido a donde se pesca el pescado, que se cogen aguas muy frías, cerca del Perú. Con la spirulina vamos a tener más energía. Los deportistas conocen muy bien spirulina. Clorela para limpiarnos también. Y hay zumo de hierba de cebada seca para la energía, semillas de lino para los intestinos y un poquito de corteza de limón para el gusto. Más energía, detoxinación. Es un polvo que podemos mezclar en nuestra sopa o con agua al desayuno o en la oficina sobre nuestro bocadillo. Es más fácil de utilizarle. Una cuchara a día y la cuchara está en el bote. Vamos, hay preguntas. Después un mes, ¿qué vamos a hacer? Después un mes, en vez del noni, si teníamos la colección limpieza, en vez del noni podemos tomar el Cell Protect. Es un complejo de antioxidantes muy, muy eficaz. Toma medio comprimido al principio hasta llegar al fin del mes con 2 diarios. Es importante empezar lentamente porque la limpieza necesita un poquito de tiempo. Después un mes de la sinergia estómago, habitualmente la persona
tiene un estómago más Fuerte. fuerte y podemos tomar el quintito o el trío con el noni o con el durian si tenemos problemas de nervio, de emociones. ¿Cuánto tiempo? El organismo necesita 3 meses para que los progresos sean visibles. Mi consejo es esperar, continuar durante 3 meses. Pero souvent, ¿cómo decimos souvent? A menudo podemos ver progresos antes de 3 meses. Después, 1 o 2 semanas. Cela va dépendre de la santé de la personne et de son âge. Dependerá de la salud de la persona y de su edad. Hay gente que le gusta hacer una cura. Si es tu caso, podéis hacer como eso. Pero hay que entender que los complementos alimenticios están para completar las deficiencias de nuestra alimentación. Y comemos cada día. Para mí, podemos tomar los complementos alimenticios cada día. Voilà. Espero que esta explicación va a ayudarte a entender mejor nuestra manera de trabajar. Para nosotros, para Modere, la prevención de salud es el más importante. Muchas gracias por su atención, por su atención. Y es eso. Muy bien, muy buena presentación. Espero que os haya gustado. Y si lo queréis, si queréis esa información que os acabamos de dar en formato papel, vuelves a la persona que te haya facilitado este audio y estará encantada de dártela.